Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en su programa, Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ante tu presencia, Señor Jesús, para darte el poder, la gloria y la majestad. Dirígenos, Señor, a siempre hacer las cosas conforme te agrada. Perdónanos, Señor, cuando obramos mal, ya sea por ignorancia o por voluntad. Perdónanos, Señor. Permítenos saber conocer más para que cada vez más obremos con voluntad, pero en el bien. Ilumínanos y guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, estamos leyendo el Concilio Vaticano II, la Constitución Sacrosanctum Concilium, primer capítulo, párrafo 12, ya no puedo hablar. Constitución Sacrosanctum Concilium, capítulo 1, párrafo 12, liturgia y ejercicios piadosos. Con todo, la participación en la Sagrada Liturgia no abarca toda la vida espiritual. En efecto, el cristiano llamado a orar en común debe, no obstante, entrar también en su cuarto para orar al Padre en secreto. Más aún, debe orar sin tregua, según enseña el apóstol. Miren, mis hermanos, el hecho de que oremos en el día, el hecho de que oremos en la misa, eso no basta. También es importante encerrarnos en nuestro cuarto y orar. Es bien importante. Cuando dejamos esa oración, la vida empieza a pesar. Se los digo por experiencia. Pesa la vida cuando dejamos la oración. Y el mismo apóstol nos exhorta a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo, para que también su vida se manifieste en nuestra carne mortal. Por esta causa pedimos al Señor en el sacrificio de la misa que, recibida la ofrenda de la víctima espiritual, haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Se recomienda las prácticas piadosas aprobadas. Párrafo 13. Se recomienda encarecidamente los ejercicios piadosos del pueblo cristiano con tal de que sean conformes a las leyes y a las normas de la Iglesia, en particular si se hacen por mandato de la sede apostólica. Miren, todas las prácticas piadosas que sean aprobadas se recomiendan. ¿Qué no es aprobado? El culto a la muerte, eso es satánico. El culto a Malverde, el culto a San Judas Tadeo como superstición de dinero, el culto a San Antonio de Padua de cabeza, el culto a estos disque santos que no son santos, al Che Guevara o algo así, un doctor venezolano, algo así. Esas cosas no son católicas, son sincretismo. La Iglesia sí nos recomienda las prácticas piadosas, pero las que son aprobadas por la Iglesia. Gozan también de una dignidad especial las prácticas religiosas de la Iglesia, particulares que se celebran por mandatos de los obispos, a tenor de las costumbres o de los libros legítimamente aprobados. Voy a poner unos ejemplos recientes. Estaba creciendo grandemente la devoción a la rosa mística, y resulta que un tiempo la Iglesia la censuró, no la prohibió. Debimos haber parado eso. Si mal no recuerdo, y si estoy equivocado me corrigen, pero creo que ya la volvieron a autorizar y ya está todo libre. ¿Por qué? Porque la Iglesia hizo sus estudios, vio que no había ningún problema teológico con eso y la autorizan. Lo mismo pasó con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cómo se llama? La devoción a la sangre preciosa de Jesucristo. Vieron algo medio raro, la estudiaron, la prohibieron y creo que ya ahora la han vuelto a liberar, la han vuelto a permitir. Entonces nosotros católicos tenemos que estar atentos a estas cosas. Por más devoción y por más experiencias espirituales que hayamos recibido, si la Iglesia nos dice no, es no, porque Satanás es un perro y nos puede engañar fácilmente. Si la Iglesia dice sí, es sí. Por eso confiamos en nuestra Madre, la Iglesia. Ahora bien, es preciso que estos mismos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, de modo que vayan de acuerdo con la Sagrada Liturgia. En cierto modo, deriven de ella y a ella conduzcan al pueblo, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Necesidad de promover la educación litúrgica y la participación activa. Participación de los fieles, párrafo 14.
La Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a cabo los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma y a la cual tiene derecho y obligación en virtud del bautismo. El pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido. Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:4 al 5. Aquí quiero decir algo. Dice, la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleven todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa. Mis hermanos, es importante saber qué estamos haciendo en el templo, para qué vamos a misa, por qué vamos a misa y en qué tiempos estamos en la misa, en qué procesos de la misa estamos. La mayoría de los católicos, es sorprendente la cantidad de católicos que se les hace aburrida la misa. ¿Por qué? Porque no la entienden, no tienen ni idea lo que están yendo a la iglesia. Si entendiéramos, es más, ¿para qué nos vamos tan lejos? Si yo entendiera la verdadera valor de la misa en su plenitud total, iría a misa todos los días. Pero la verdad es que yo no hago eso. Lo digo aquí con vergüenza, con un poco de timidez, pero lo tengo que decir. Todos tenemos nuestras flaquezas. Pero si de verdad entendiéramos el concepto de lo que es, nosotros la viéramos muy distinto a la misa. Al reformar y fomentar la Sagrada Liturgia, hay que tener muy en cuenta esta plena y activa participación de todo el pueblo, porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de ver los fieles del Espíritu. Voy a empezar de nuevo. Porque es la fuente primaria y necesaria de donde han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. Y por lo mismo, los pastores de almas deben aspirar a ella con diligencia en toda su actuación pastoral por medio de una educación adecuada. Y como no se puede esperar que esto ocurra sin antes los mismos pastores de almas no se impregnan totalmente del Espíritu Santo y de la fuerza de la liturgia y llegan a ser maestros de la misma. Miren, aquí es esto para los sacerdotes. ¿Cómo podemos nosotros los laicos empaparnos y impregnarnos con la fuerza del Espíritu Santo para amar locamente la liturgia si no nos la enseñan nuestros pastores? Es más difícil que uno lo haga de laico. Uno no tiene esa autoridad que tiene el sacerdote. Es importante que los sacerdotes se dediquen, se esfuercen a que el pueblo entienda la liturgia. De otra manera no le va a saber a nada la misa a la gente. Es indispensable que se provea antes que nada la educación litúrgica del clero. Primero el clero. Por tanto, el Sacrosanto Concilio ha decretado establecer lo que sigue. Formación de profesores de la liturgia. Párrafo 15. Los profesores que se elijan para enseñar la asignatura de Sagrada Liturgia en los seminarios, casas de estudios de religiosos y facultades teológicas deben formarse en conciencia para su misión en institutos destinados especialmente a ellos. Formación litúrgica del clero. Párrafo 16. La asignatura de Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de los religiosos, y entre las asignaturas principales en las facultades teológicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico como bajo el aspecto espiritual, pastoral y jurídico. Además, los profesores de las otras asignaturas, sobre todo de teología dogmática, Sagrada Escritura, teología espiritual y pastoral, procuran exponer el misterio de Cristo y la historia de la salvación, partiendo de las exigencias intrínsecas del objeto propio de cada asignatura, de modo que bien clara su conexión con la liturgia y la unidad de la formación sacerdotal. Miren nomás qué importante. No solamente lo espiritual nos enseña que es importante, sino también lo teológico, también lo pastoral, lo jurídico, también dogmática y Sagrada Escritura. A veces hay católicos que son muy religiosos, pero no les gusta formarse teológicamente ni espiritualmente. Y hay otros que les encanta la teología, como en mi caso, me encanta estudiar la teología, pero me cuesta trabajo la religiosidad. Entonces,
No nos podemos ir por un lado, no nos podemos ir para el otro, sino que tiene que ser todo en conjunto, que nos llenemos de los dos, la religiosidad, la espiritualidad, la Sagrada Escritura, la teología, todo en contexto, no un lado ni el otro. Vida litúrgica en los seminarios e institutos religiosos. Párrafo 17. En los seminarios y casas religiosas, los clérigos deben adquirir una formación litúrgica de la vida espiritual por medio de una adecuada iniciación que les permita comprender los sagrados ritos y participar en ellos con toda el alma. Sea celebrado los sacrificios misterios, sea con otros ejercicios de piedad penetrados del espíritu de la Sagrada Liturgia, aprendan al mismo tiempo a observar las leyes litúrgicas, de modo que en los seminarios e institutos religiosos la vida esté totalmente informada de espíritu litúrgico. Vida litúrgica de los sacerdotes. Párrafo 18. A los sacerdotes, tanto seculares como religiosos que ya trabajan en la viña del Señor, se les ha de ayudar con todos los medios apropiados a comprender cada vez más plenamente lo que realizan en funciones sagradas, a la vida litúrgica y comunicarle a los fieles a ellos encomendados. Miren nomás la responsabilidad que tiene el sacerdote. Formación litúrgica del pueblo fiel. Párrafo 19. Los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa, cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios. Y en este punto, guíen a su rebaño no solo de palabra, sino también con ejemplo. Miren, aquí hay algo donde yo disputo un poquito. Se nos dijo que los sacerdotes no deben de ser aduanas de las gracias de Dios. Pues la verdad es que sí. Aquí dice, condición, género de vida y grado cultural religiosa, cumpliendo así las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios. Ellos son dispensadores, ellos tienen que discernir a quién sí y a quién no. A veces hay así cosas que sí dicen, pero ¿por qué dijo eso si sí lo es así? Transmisiones de acción litúrgica, párrafo 20. Las transmisiones radiofónicas y televisas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de celebración de la misa, se harán discreta y decorosamente, bajo la dirección y la responsabilidad de una persona idónea a quien los obispos hayan destinado a este menester. Las transmisiones radiofónicas y televisas de acciones sagradas, sobre todo si se trata de la celebración de la misa, se harán discreta y decorosamente. A estas personas que lo hacen por medio de la tele, por medio del internet, ahora por YouTube, lo deben de hacer, pero lo deben de hacer con responsabilidad, decorosamente y discretamente. No hacer todo un show a la hora de estar celebrando la misa. Reforma de la Sagrada Liturgia. Lo que debe reformarse y lo inmutable de la liturgia. Párrafo 21. Para que en la Sagrada Liturgia el pueblo cristiano obtenga con mayor seguridad gracias abundantes, la Santa Madre Iglesia desea proveer con solicitud a una reforma general de la misa litúrgica, de la misma liturgia. Porque la liturgia consta de una parte que es inmutable por ser institución divina, y de otras partes sujetas a cambio, que en el deductor del tiempo deben variar, ando mal leyendo ahora, y de otra parte sujetas a cambios. O sea, hay una parte inmutable, que esa no puede ni debe cambiar, pero hay otras cosas que sí están sujetas a cambio, y que en el discurso del tiempo pueden y aún deben de variar, si es que en ellas se han introducido elementos que no responden bien a la naturaleza íntima de la misma liturgia o han llegado a ser menos apropiados. En esta reforma, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan y en lo posible el pueblo cristiano pueda comprenderlas fácilmente.
y participar en ellas por medio de una celebración plena, activa y comunitaria. Por esta razón, el Sacrosanto Concilio ha establecido estas normas generales. Bueno, mis hermanos, mañana vamos a continuar con las normas generales. Pero miren, este punto es bien importante. Yo sé que van a salir por ahí muchos tradicionalistas, pero la iglesia tiene la autoridad. Hay gente tan cerrada, falta de cultura, de historia, que dicen, es que la misma misa que se celebró por 2000 años, después vino el Concilio Vaticano II a cambiar. Mentiras. La misa fue evolucionando con el tiempo. La misa tridentina, o la misa en latín que conocemos, esa tiene más o menos como 1000 años. No es verdad que tiene 2000 años. Fue evolucionando, la misa fue cambiando hasta que se llegó a un proceso establecido que es el que se conoció, creo que sí fueron 1000 años, quizá un poco más, pero me parece que fueron 1000 años, donde se introdujo el latín de la manera que se estaba celebrando como tal, que la conocíamos. Después la iglesia vio la necesidad de cambiarla. Que todo fue perfecto, no, ha habido unas cosas que no están bien, que las vamos a ir profundizando a medida que las vayamos leyendo estos próximos días. Pero tampoco es lo que dicen los tradicionalistas, que se aferran a algo que no es verdad. Siempre fue así por 2000 años. Mentiras, no fue así. Lean la Biblia. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.